Hey, if you're visiting the church for the very first time, once again, we want to tell you welcome. Si tú estás visitando nuestra iglesia por primera vez, una vez más, queremos decirte bienvenido. We want to make you feel at home. This is your family, so please feel at home. Queremos hacerte sentir como en casa y que esta sea tu familia, así que siéntete como en casa. Because we are your family. Porque somos tu familia. Thank you for being here today. Gracias por estar aquí hoy. I am very happy to be here with you guys and study God's Word verse by verse through the book of Philippians. Y estoy muy feliz de estar con ustedes esta mañana para estudiar juntos, verso a verso, el libro de Filipenses. I want to remind you that we are going through our series on the book of Philippians and we call it Joy in All Season. Quiero recordarte que estamos en nuestra serie en Filipenses que está titulada Gozo en todo tiempo. And that is because Paul, through the book of Philippians, 19 times, he tells us about rejoice or being or have the joy of God or anything that has to do with joy. Y eso es porque Pablo en el libro de Filipenses nos habla 19 veces del gozo o de que tengamos gozo o alguna cosa relacionada con el gozo. So God in His Word today is going to talk to us about a very difficult topic for everyone who's going through struggles. Y el autor en lo que vamos a estudiar hoy nos va a hablar de un tema que no nos gusta tanto cuando pasamos por problemas. And that is joy. Y es el gozo. It is hard to find joy when you are in very hard situations in your life. Es difícil encontrar el gozo cuando estás pasando por situaciones difíciles en tu vida. Especially when you're facing sickness. Especialmente cuando estás enfrentando enfermedad. Or worries. O preocupaciones. Well, that reminds me of a story of a name named Raúl, like this guy right here. Y eso me recuerda la historia de un hombre llamado Raúl, como el que está aquí enfrente, He always worried about everything. que siempre se preocupaba por todo. This man worried about everything, about the weather, about the pollution on the environment, about the UV, everything. Este hombre se preocupaba por todo, por el clima, que si por la contaminación del ambiente, que por todo se preocupaba. One day he got very sick because he worried for everything. So he decided to hire another man to worry for him. Y se preocupó tanto que llegó a enfermarse por eso, pero decidió contratar a otro hombre que se preocupara en su lugar. But this man's bill, it wasn't very cheap. It was $100,000 per month to worry for him. Pero este hombre pues no era nada barato, ¿verdad? Ese hombre que se iba a preocupar en lugar de él cobraba 100,000 pesos al mes. One day a friend of Raúl came to visit him. Un día un amigo de Raúl vino a visitarlo And he said, friend, y le digo, amigo, how are you going to pay this guy that you hired to worry for you? le dice, bro, ¿cómo vas a estar pagándole a este hombre que contrataste para que se preocupe en tu lugar? And Raúl said, I don't know. Let him worry about it. Y le dice, pues no sé, estoy dejando que él se preocupe por eso. If you're taking notes this morning, the title of our sermon is When Joy Seems Impossible. Si estás tomando notas, el título del sermón es Cuando el gozo parece imposible. When joy seems impossible. Cuando el gozo parece imposible. And we're going to be focusing on Philippians chapter 4 verses 1 through 7. Y nos vamos a estar enfocando en Filipenses capítulo 4 versículos del 1 al 7. Philippians chapter 4 verses 1 through 7. Filipenses capítulo 4 versículos del 1 al 7. So please open up your Bible, your tablet, your phone, whatever you have with you today. Así que por favor abre tu Biblia o tu teléfono, tu tablet, lo que tengas contigo el día de hoy. And while we study today, we're going to come across 5 ways to find joy. Y mientras estudiamos esto el día de hoy, nos vamos a encontrar con 5 maneras de encontrar gozo. 5 ways to find joy. 5 maneras de encontrar gozo. Now, as I mentioned, Paul in this chapter mentions joy 19 times. Como ya lo mencioné, Pablo en este libro o capítulo menciona el gozo 19 veces. So that's because he wants us to learn about joy. Y eso es porque él quiere que aprendamos acerca del gozo. And he's going to talk to us about joy today. Y hoy también nos va a hablar del gozo. So let's see what he says. Entonces vamos a ver lo que dice. Let's begin reading verse 1. Comenzamos leyendo el versículo 1. Therefore, my beloved and long for brethren, my joy and crown, so stand fast in the Lord, beloved. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
So Paul begins here in verse 1 telling the Christians from Philippi that he loved them and he wanted to see them. Pablo comienza diciéndole a los hermanos de Filipos que los ama y desea verlos. And then he called them, "You are my joy and my crown." What does that mean? Y los llama a los hermanos gozo y corona mía. ¿Qué significa eso? Well, remember, the church of Philippi was a church plant from Pastor Paul. Bueno, recuerda que la iglesia de Filipos era una plantación de iglesia del apóstol Pablo. He founded this church, so probably he had guide many of these people or most of them to Christ. Él había fundado esta iglesia, así que probablemente él había guiado a la mayoría o a muchos de estas personas a Cristo. So Paul felt very proud for these people. Y Pablo se sentía muy orgulloso de estas He personas. said, "My joy and my crown." Él dice, mi gozo y mi corona. That is so awesome. Eso es increíble. Because what Paul is saying is, you are my joy, but you're also my reward in heaven. Porque él está diciendo, tú eres mi gozo, pero también eres mi recompensa en los cielos. Do you know that every time you share God's word with someone and someone comes to cry, that is your spiritual fruit? ¿Sabías que cada que tú compartes el evangelio con alguien o alguien viene a Cristo, ese es fruto tuyo? It's not going to be Pastor Tony's fruit. No va a ser el fruto del pastor Tony. It's going to be your spiritual fruit because you led that person to Christ. Va a ser tu fruto espiritual porque tú guiaste a esa persona a I Cristo. will help you disciple that person, but you led them to Christ, so they are your joy and your crown, just like Paul said. Yo puedo ayudarte a discipularlo, pero tú lo guiaste a Cristo. Él va a ser tu gozo y tu corona, como Pablo dijo. Now, and we see at the end of this verse that he makes a call or calls them to stand fast in the Lord. Y al final vemos que les dice también, al final del versículo, estén así también firmes en el Señor. So Paul exhorts these believers to stand fast in the Lord, Pablo exhorta a estos creyentes a estar firmes en el Señor. because that should be the mark, or that should be the tag of every Christian, to stand fast in the Lord no matter what. Porque esa debe ser la marca o la señal de cada creyente, que están firmes en el Señor sin importar nada. Because Paul knew that as the Christians in Philippi, they were going through tribulations, perhaps many were leaving or going away from the ways of Y él God. sabía que como los habitantes o los cristianos en Filipos estaban pasando por mucha persecución, tal vez muchos de esos cristianos estaban comenzando a alejarse del Señor. So Paul said, hey, remain, stand fast in the Lord, stay. Y Pablo les dice, hey, permanezcan firmes en el Señor, aguanten. You don't have to leave the Lord just because you're going through tribulations. No tienen que alejarse de Dios solo porque pasen por tribulaciones. Stay firm in the Lord. Estén firmes en el Señor. That would give you, or that would give them and you today identity. Eso les daba a ellos y te da a ti también hoy identidad. Because your identity is not who you are or what you do or what you accomplish. Porque tu identidad no eres quien eres o qué has logrado. Your identity is in Christ. Tu identidad está en Cristo. And as you stand firm in Christ, then people can see Christ. Y mientras que tú estés firme en Cristo, la gente va a poder ver en ti a Cristo. People will see through your life Christ, not you, La gente va a ver a través de ti, va a ver a Cristo, no a ti. not your title, No tu título, not whatever you accomplish. no cualquier cosa que hayas logrado en esta vida. It's so amazing for me to be a pastor of this church because I get to meet a lot of people. Es increíble para mí ser pastor de esta iglesia porque me da la oportunidad de conocer a mucha gente. And when I meet people and I don't ask them, are you a doctor? Are you a lawyer? Are you what you are? Y cuando conozco personas no les pregunto ¿qué eres? ¿Eres doctor? ¿Eres abogado? Honestly, I don't even care. Honestamente ni siquiera me importa. What I see is their spiritual life. Lo que veo es su vida espiritual. And if they need help and if they're hurting, I come in as a pastor and I love them and I help them and I disciple them. Y si veo que necesitan ayuda, que están sufriendo, entonces como pastor vengo con ellos a su lado y los discipulo. But I don't ask them who they are, what they do. Pero yo no les pregunto quiénes son, qué título tienen, qué han hecho. And that is amazing because the thing that gets us close is Christ.
Y eso es muy padre porque la cosa que nos acerca, que nos une, es Cristo mismo. So our identity is in Christ. O sea, nuestra identidad está en Cristo. And people should see Christ in you. Y la gente debe de ver a Cristo en ti. So this is why we find here the first way to find joy. Aquí encontramos pues la primera manera de tener o encontrar gozo. To find joy, you need to stand fast. Para encontrar gozo necesitas mantenerte firme. Stand fast in the Lord. Número uno, mantenerse firmes en el Señor. Christians, there is no other way you're going to find joy if you're not strong in the Lord, if you're not stand fast in the Lord. Cristiano, no hay otra manera en la que puedas tener gozo si no estás firme en el Señor. Storms can come your way and they might hit you hard. Las tormentas pueden llegar a tu vida y puede ser que te peguen bien duro. But if you stand firm in the Lord, nothing is going to move you. Pero si tú estás firme en el Señor, nada va a moverte. And you, believe me, you will have joy because the joy comes from God, not from you. Y créeme que vas a tener gozo porque ese gozo va a venir de Dios y no de ti. The source of joy is not you being happy. Esa fuente de gozo no va a ser tú haciéndote o estando feliz. It's what God brings within inside in the middle of tribulations, in the middle of hard things in your life, that you smile and you say, everything will be all right. Sino que Dios está haciendo algo dentro de ti que sale y se refleja diciendo todo va a estar bien. Otro canto, ese es otro canto. Everything will be all right. Now, it is important that you see God working in you when you're staying firm. Es importante que puedas ver a Dios trabajando adentro de ti cuando permaneces firme. Because it's not easy to have joy when things are not doing well. Porque no es nada fácil tener gozo cuando las cosas no van bien. But if we stand firm, God will give you that joy. Pero si permanecemos firmes en Él, Él nos va a dar ese gozo. Listen to what Nehemiah said on chapter 8, verse 10, the second part of verse 10. Escucha lo que dijo Nehemías en la segunda parte del versículo 10 del capítulo 8. He said, do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Dijo, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. We can achieve the joy in the middle of difficulties. Sí podemos obtener gozo aún en medio de las dificultades. Because the joy of God gives us the strength where there is none. Porque el gozo de Dios nos da fuerza cuando ya no queda ninguna. So I don't know what you're going through today. Yo no sé por lo que estás pasando el día de hoy. I don't know if you're going through sickness, if you're lacking a lot of things in your life or financial problems. No sé si estás enfermo, si te faltan muchas cosas en tu vida, tienes problemas financieros. I don't know if you live your life all bitter every day with the lemon face. No sé si tú vives tu vida todo amargado cada día con cara de limón. Kind of like Pastor Tony when you see him around. Como el pastor Tony cuando lo ves ahí por ahí. But let me tell you something. Pero déjame decirte algo. Let me remind you something. Déjame recordarte algo. You are not alone. No estás solo. God is working in your life. Dios está obrando en tu vida. And God will get you through whatever you're going through right now. Y Dios hará que venzas y pases cualquier cosa por la que estés pasando. No matter how big the storm is in your life. No importa qué tan grande sea esa tormenta en tu vida. God is working in you. Dios está trabajando en ti. And He will get you through. Y Él te sacará adelante. I know many of you are going through difficult situations in your life right now. Sé de muchos de ustedes que están pasando por situaciones difíciles en Some sus of you are vidas. going through cancer right now. Algunos están pasando por cáncer ahora And you mismo. might say, I'm going to die. You probably will. Y algunos pueden decir, pastor, me voy a morir, y probablemente va a suceder. But it doesn't matter if you die or you live. What you need to stand firm is that God will get you through that. Pero no importa si vives o mueres, lo que tienes que saber es que Dios te va a hacer salir de eso. Psalm 23:4 says, even though I'm in the shadow of the valley of death, I am not alone. El Salmo 23 en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. So you have to stay firm to get the joy of the Lord, to overcome whatever situation you're going through. Así que tienes que permanecer firme en el Señor para que el gozo del Señor te saque de cualquier situación por la que estés pasando. Amen. Amén.
Let's continue reading verses 2 and 3. Vamos a seguir leyendo versículos 2 y 3. Oh, jeez, man. How do I pronounce those names? I implore you, and I implore to be of the same mind in the Lord. And I urge you also, the true companion, help this woman who laborated with me in the gospel with Clement also, and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. So we see an argument or a fight or any type of discussion between two sisters in the church of Philippi. Vemos que aquí hubo cierta clase de discusión o desacuerdo entre estas dos hermanas de la iglesia de Filipos. Now, that only happened in the church of Philippi. That doesn't happen here. Obviamente eso solamente pasaba en la iglesia de Filipos, eso no pasa aquí. Because nobody fights here. Porque aquí nadie se pelea, Everybody loves each other. todos se aman unos a otros. So now Paul is giving an advice to these sisters who were fighting each other. Pero ahora Pablo le da instrucciones a estas mujeres, estas hermanas que estaban peleándose. And instead of taking a side and say, oh no, you have to go and ask forgiveness or repent and go talk to your sister, he doesn't say that. Y en lugar de que diga o que tome una postura de estar de acuerdo con una, porque ella tiene razón, que le pida perdón, él no hace eso. Paul said this, to be of the same mind in the Lord. Pablo les dice que sean de un mismo sentir en el Señor. I can just imagine the ladies coming to Paul and trying to get Paul's attention so Paul would be on their side. Casi puedo imaginarme a estas mujeres viniendo con Pablo tratando de llamar su atención para que Pablo se pusiera del lado de una o de la otra. And the other ladies are like, no, Paul, listen to me, I am right. Y la otra también diciendo, no es cierto, hazme caso a mí, escúchame, yo tengo la razón. And Paul was very smart. Paul had a lot of wisdom. Y Pablo era bien listo, ¿no? Tenía mucha sabiduría. He said to be in the same mind in the Lord. Les dice, estén así, sean de un mismo sentir en el Señor. Paul, why can't you take my side? Why can't you agree with me? Ay, Pablo, pero pues si yo tengo la razón, ¿por qué no te pones de mi lado? What does that mean to be of the same mind in the Lord? ¿Qué significa estar de un mismo sentir o tener un mismo sentir en el Señor? Whatever was the disagreement between these two ladies, Cualquiera que fuera la discusión entre estas dos mujeres, they had forgotten that they had one thing in common, and that was Jesus Christ. se habían olvidado de que tenían una cosa en común y eso es Jesucristo. They forgot that everything else was less important in comparison to the foundation they had in Christ. Se les olvidó que todo lo demás no importa en comparación al fundamento que tenemos, que es Jesucristo. This is a very human attitude right here. Esto de aquí es una actitud muy humana, Because these ladies forgot about Christ and they focused on their problem. porque estas mujeres se olvidaron de Cristo y se enfocaron en su problema, Whatever that was. cualquiera que fuera el problema. Maybe one of the ladies didn't like the air conditioning and the other one did. Tal vez a una de las mujeres no le gustaba el aire acondicionado y a la otra sí le gustaba. Maybe one lady dropped the phone of the other one. I don't know. Tal vez una de las mujeres tiró el teléfono de la otra, yo no sé. But the thing is, they focused so much about the air condition that they fought. Pero el asunto es que estas mujeres se enfocaron tanto en el aire acondicionado que llegaron a pelearse And they grab each other by de the las hair. greñas y se sorry. agarraron de las greñas. Bueno, Sorry. de lo que se pudo, de la barba. Yeah. They fought and they forgot about the base. What was their base? Jesus Christ. Se pelearon y se olvidaron de los cimientos, del fundamento Jesucristo. So that takes us to the second way to find joy. Esto nos lleva a la segunda manera de encontrar gozo. And that is when number two, remember that when there is conflict, it is in Christ who united us.
Número 2, hay que recordar que cuando hay conflicto es Cristo quien nos une. Remember that when there is conflict, it is Christ who united us. Recuerda que cuando hay conflicto es Cristo quien nos une. My beloved friends, problems, conflicts, issues with other people cannot be bigger than your God. Mis amigos, los problemas, las discusiones y desacuerdos con otras personas no pueden ser mayores que Cristo. Sometimes we're lacking horns because we think different than the other person. Algunas veces estamos en desacuerdo porque hacemos las cosas diferente a la otra persona. Some other times you might not be in agreement of what we think, and that is fine. En algunas ocasiones no vas a estar de acuerdo con lo que yo pienso y eso está bien. You know, it is okay to be in disagreement to be okay. Está bien estar en desacuerdo para llegar a estar bien. You hear me? ¿Me escuchaste? Write this down. This is a very deep and profound thinking of your pastor today. Escríbelo porque esta es una meditación y pensamiento muy profundo de tu pastor el día de hoy. It is okay to disagree to be in agreement. Está bien estar en desacuerdo para llegar a un acuerdo. What does that mean? I don't know. Just deep. I don't know. ¿Qué significa eso? No sé, solo se me ocurrió. It really means that it's okay. You can pass things by you and it's okay. Nothing's going to happen. Pero lo que quiero decir es que está bien y que tienes que pasar por alto esas cosas, pasar por alto la ofensa para que las cosas sigan bien. Some people will tell me, well, I don't like communion every single weekend. That is okay. Let it go. It doesn't matter. Hay personas que podrían decir, no me gusta que tomemos la comunión cada semana. Está bien, o sea, déjalo pasar. No importa tanto realmente. I had people, families leave our church because we do communion every single weekend. Ha habido personas, familias que se han ido de la iglesia porque tenemos la comunión cada semana. Really? Is this that evil, that bad? ¿En serio? O sea, esto, o sea, es así de malvado, es tan del diablo. Why don't you let it go and say, okay, I love everything except having communion every weekend, but everything else is great? ¿Por qué no lo pasas por alto y dices, bueno, todo lo demás me encanta, pero la comunión no? Bueno, lo voy a pasar por alto y enfocarme en lo que está bien. I have people left our church because of the black walls. Hubo gente también que se fue de la iglesia porque teníamos paredes negras. Well, I don't like the black walls. I would love to have white walls. Ay, es que no me gustan las paredes negras, me encantaría que fueran blancas. Well, guess what? There's other churches that have black walls. I mean, white walls. We have black walls. ¿Adivina qué? Pues hay otras iglesias que tienen sus paredes blancas, nosotros las tenemos negras. I tell you what, though. Te voy a decir algo. We do have a white dove right here. Tenemos una paloma blanca aquí. You know, if you like white, that is white. You have white chairs too. Si te gusta el blanco, hay blanco, las sillas son blancas también. My point here is it's okay to disagree to agree on the main thing. And what is the main thing? God's word. Mi punto es que está bien que estemos en desacuerdo en algunas cosas con tal de estar de acuerdo en la cosa que es la principal. ¿Y cuál cosa es la principal? La palabra de Dios, Cristo. You don't have to agree on everything. No tienes que estar de acuerdo con todo. I have people that complain of how we do things here. That's okay. Don't complain. Tengo gente que se queja de cómo hacemos las cosas. Está bien, no te quejes. The problem is not disagreeing of with what we do. El problema no es estar en desacuerdo con lo que hacemos. The problem is when you start talking and you start spreading that venom to other people. Pero sí hay un problema cuando empiezas a hablar y a esparcir veneno con otras personas. You can come in here and you say, I don't like Pastor Tony. I don't like that's okay. You can keep it to yourself and still see how great things God is doing here in your church. Tú puedes venir aquí y decir, es que no me cae bien el pastor Tony y está bien, pero si quieres venir, ven y enfócate en lo bueno que Dios está haciendo aquí. I don't like the coffee they give at the church. Es que no me gusta el café que dan ahí en la I would iglesia. like for them to have Starbucks. Me gustaría que dieran Starbucks mejor. They give us this cheap coffee. Nos dan este café barato. It's free. Es gratis. I mean, it's good. It's okay. O sea, está bien. Está Don't bueno. drink coffee. No te lo tomes. Everything else is good. Si todo lo demás está bien. You know, we preach God's word. We have an awesome worship. We have prayer. Everything's good. Why are you complaining about coffee? Si enseñamos la palabra de Dios, tenemos una adoración padre, las esquinas de oración, ¿por qué enfocarse en el café? I think you got my point, right? Creo que ya me entendieron, ¿no? The point is, it is okay to be in disagreement, to
be in agreement, and one thing united is Christ. El punto es que está bien que estemos en desacuerdo en algunas cosas siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en la cosa que importa, en la persona que importa, que es Cristo. Let's continue reading verses 4. Sigamos leyendo el versículo 4. This is the key verse of Paul when he wrote this letter, the letter of Philippians. Este versículo es el versículo clave de toda la carta a los filipenses. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. It is very interesting. When I was reading this verse, because I was working on it yesterday, when I was reading this verse, I was like, how could Paul say this? Cuando estaba estudiando y leyendo y meditando en este versículo, pensaba cómo Pablo pudo decir esto. Remember, Paul is in jail. He's in prison right now when he's writing. Recuerda que ahora cuando está escribiendo está en la cárcel. There is guards on his side. Hay guardias allá a su lado. He couldn't do things because the guards were right next to him. No podía hacer cosas normales porque estaban ahí los guardias. But then Paul is talking about rejoicing, and then he says, I will tell you again, rejoice. Pero luego Pablo empieza a hablar del gozo y les dice, otra vez digo, regocijaos. Now, I can think Paul writing this down for these two ladies that were fighting. Hey, rejoice. And I'm going to tell you again, rejoice. Puedo imaginarme a Pablo pensando en estas dos mujeres que se estaban peleando, que andaban de pleito y diciéndoles, regocíjense. Y otra vez les digo, regocíjense. Hola. No necesito agua, necesito que Dios me quite lo que estoy pensando. Ven. Think about how much pain Paul was going through. Piensa en por cuánto dolor estaba pasando Pablo. And Paul is taking care of a problem that is going in the church. Y Pablo está haciéndose cargo de un problema que había en la iglesia. And he's not focusing on his problem. Y él no está enfocado en su problema. He's in jail. Está en la cárcel. But yet in the midst of that dark cell that he was in, he says, rejoice, ladies, and I will tell you one more time, rejoice. Pero en medio de esa cárcel oscura en donde está él en problemas, piensa y les dice a estas dos mujeres, regocíjense. Y otra vez les digo, regocíjense. These ladies might have been angry about the answer they got from Paul. Tal vez estas mujeres se enojaron más al recibir esta respuesta de Pablo. And he said, hey, just rejoice. Y él solo les dice, regocíjense. Once again, rejoice. Y otra vez, regocíjense. So, because you lost the things that unite you, which is Christ. Porque se han desviado, perdido lo que las une, que es Cristo. You're focusing in your problems, Se están enfocando en sus problemas, but you're not focusing on the base, which is Jesus Christ. pero no en la base, que es Jesucristo. So, Paul was very optimistic, thinking that these ladies were going to take his word and they were going to rejoice and over rejoice on their situation. Pablo es muy optimista pensando que estas mujeres van a recibir sus palabras y van a regocijarse a pesar de las situaciones. And Paul didn't know the outcome. How did that came about after they got the letter? Y después de que estas mujeres recibieron la carta, pues Pablo no tiene manera alguna de saber qué pasó. But what Paul is saying is, in the middle of your situation, in the middle of your difficulties, just rejoice once and rejoice again in Christ. Pero Pablo les dice, en medio de sus tribulaciones y dificultades, regocíjense una y otra vez And en here we Cristo. find the way number 3 of finding joy. Aquí encontramos la manera número 3 de encontrar gozo. Rejoice in Christ. Regocíjate en Cristo. Rejoice in Christ. Regocíjate en Cristo. When there is trials and tribulations, rejoice.
Cuando hay pruebas y tribulaciones, regocíjate. When there is pain, rejoice. Cuando hay dolor, regocíjate. When there is lack of things, rejoice. Cuando te faltan cosas, regocíjate. When there is sickness, rejoice. Cuando estás enfermo, regocíjate. When nobody gives you value, rejoice. Cuando nadie te valora, regocíjate. Do you know what is the difference between joy and rejoicing? ¿Sabes cuál es la diferencia entre gozo y regocijo? Let me tell you what is the main difference. Déjame decirte cuál es la principal diferencia. Joy is a deep and profound feeling and is based on the faith and trust you have in God. El gozo es un sentimiento profundo fundamentado en la fe que tú tienes en Dios. While rejoicing is the manifestation exterior of this joy. Mientras que el regocijo es la manifestación externa, la expresión externa de ese gozo profundo. And that expression could come in actions like applauding, dancing, singing, or whatever. Y ese regocijo puede manifestarse a través de cantar, aplaudir, brincar, bailar o lo que sea. So joy is an attitude that is inside and it's a gift that God gives you to go through difficult times in life. Entonces el gozo es algo que Dios da, que es interno y que te ayuda a pasar por tiempos difíciles. While rejoice is the act of manifesting the joy that is inside. Pero regocijarse es el acto de manifestar hacia afuera ese gozo que tienes adentro. All of this to say that we're not depressed when we're going through things. We should not be depressed. Todo esto es para decir que no debemos deprimirnos cuando pasemos por situaciones. When things don't go the way you think they should go, don't get depressed. Cuando las cosas no vayan como tú quisieras que salieran, no te deprimas. But rejoice, bring out the joy that is inside. Rejoice in the joy of the Lord. Pero regocíjate, saca ese gozo, de ese gozo que tienes por dentro, sácalo en el Señor. Even in the midst of your problems, rejoice, sing, applaud, dance, whatever. En medio de tus problemas, regocíjate, canta, aplaude, lo que sea. And people will see the true joy in the midst of your trials and tribulations. Y la gente podrá ver en ti el verdadero gozo en medio de esas pruebas o And that tribulaciones. joy only comes from God, from nobody else. Y ese gozo solo proviene de Dios y de nadie más. I just read an excellent quote from Pastor Rick Warren about rejoicing in the midst of trials and tribulations. Recién leí una frase del pastor Rick Warren acerca de las tribulaciones y pruebas. He wrote this. God wants us to practice on earth what we will do forever in eternity to worship Him and have joy. Dios quiere que practiquemos aquí en la tierra lo que vamos a estar haciendo por siempre en los cielos y tener gozo. And no matter how bad things are in your life, there is always something good we can thank God for. Y no importa qué tan mal estén las cosas en tu vida, siempre podemos pensar en algo bueno que Dios ha hecho. We can focus on God's purpose for us, or we can focus in our problems. Podemos enfocarnos en el propósito de Dios para nosotros o enfocarnos en nuestros problemas. If we focus in our problems, we're going to be depressed and miserable. Si nos enfocamos en los problemas, nos vamos a sentir miserables y deprimidos. But one of the easiest way to get rid of your problems is to get out your focus of yourself and into God and others. Pero una de las formas fáciles de salir de una depresión es quitar tus ojos de ti, de tus problemas y ponerlos en otros. Isn't this amazing? ¿No es esto increíble? It's amazing that we can see that we have hope in the middle of our trials and tribulations, and we can bring out joy. Es increíble que podamos tener gozo a través de nuestras pruebas y tribulaciones y tener ese gozo en nuestra vida. Amen? Amén. So when things are not going well in your life, don't be bitter, don't be angry. Entonces, cuando las cosas no salgan bien en tu vida, no te amargues, no te enojes. Let's continue on and let's read verses 5 and 6. Vamos a seguir con los versículos 5 y 6. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. So Paul here in verse 6 tells us, he was telling the church
in Philippi, do not be anxious for anything. En el versículo 6, aquí Pablo le está diciendo a los filipenses que por nada estuvieran afanados. So the believers in Philippi, they also worry. They were also anxious for things. También pues los cristianos en Filipos se preocupaban y estaban ansiosos por las cosas. And you know why that happened? ¿Sabes por qué pasaba eso? There's one reason. Hay una razón. They were humans. Pues eran humanos. It was natural for everybody to worry. Es natural para todos preocuparnos. Just like it was natural for them back then, it's natural for us today. Como era natural o normal para ellos en ese entonces, también lo es para nosotros. The problem with worrying and anxiety is that when we worry, we show that we don't trust God. El problema con las preocupaciones y la ansiedad es que cuando nos preocupamos mostramos que no confiamos en Dios. When we're worrying, we tell God, God, I don't believe you have control of my life, so I'm going to start taking care of my things and try to fix things without your help. Cuando nos preocupamos es como si le dijéramos a Dios, Dios, no confío en que tú puedas ayudarme, así que yo me voy a hacer cargo de mi propia vida. And Paul says, do not be anxious for anything. Y Pablo les dice, no estén afanados por nada. But then he also gives a key on how you can get out of the anxiousness and worries in your life. Pero luego les da la clave de cómo pueden salir de ese afán en sus vidas. And he's here on verse 6. It says, by prayer and supplication. Pero luego dice ahí mismo en el versículo 6 que con oraciones y súplicas. Now, Paul reminds them that prayer will take the anxiety and worries in their life. Pablo les recuerda que a través de la oración podrán quitarse esas ansiedades y preocupaciones. So here we find the way number 4 to find joy, and that is through prayer. Esa es la forma número 4 de encontrar gozo y es la oración. Ways to find joy number 4, that is through prayer. Manera número 4 de encontrar gozo, la oración. If you are like me, many times when you are anxious, when you're stressed, when you're going through problems, prayer is the last thing you do. Si tú eres como yo, muchas veces si estás pasando por problemas, por preocupaciones, por ansiedad, orar es lo último que haces. We get worried and then we get sad and then we get depressed and then we ask counsel from friends, but we forget to pray. Nos preocupamos, luego nos agüitamos, luego nos deprimimos, vamos con amigos a pedirles ayuda, pero lo último que hacemos es orar. You know what? None of that helps to your situation. Y sabes qué, ninguna de esas otras cosas te va a ayudar en tu situación. Because instead of thinking spiritual like we should, Porque en lugar de pensar de una forma espiritual como deberíamos hacerlo, we think like humans. pensamos como humanos. I need help. Necesito ayuda. My friend, help me. Please tell me something. Amigo, ayúdame, dime algo que me aliviane. Oh, my friend is in the other side, right? Friend, please help me. Amigo, ayúdame. But we should be going to prayer. Pero deberíamos ir a orar. We should be going to the Lord through prayer. Deberíamos venir al Señor en oración. He has the answer. Él tiene la respuesta. Not your friends from the old times, your friend from the hood, No tu amigo del barrio, tu amigo de antaño, not your compadre. no tu compadre. You know, he's not going to help you. No te va a poder ayudar. But when you pray, the Lord is willing to help you. Pero cuando oras, el Señor está dispuesto a ayudarte. Cry out to me and I will respond. Clama a mí y yo te responderé. And I will show you many things you don't even know. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Let's finish up reading verse 7. Vamos a concluir leyendo el versículo 7. And then, I love Paul. Now he talks about the peace of God. Look what he says. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Me encanta Pablo, mira, ahora habla de la paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. You got to understand that peace of God goes tied together with the joy of God. Tienes que entender que la paz de Dios viene pegada con el gozo de Dios. If there is peace, there is joy. Si hay paz, hay gozo. If there is joy, there is peace. Si hay gozo, hay paz. That's a great quote. Es una gran frase. But
they could not be joy without peace. Pero no puede haber gozo sin paz. There cannot be peace without joy. Y no puede haber paz si no hay gozo. Because both are part of the fruit of the Spirit. Porque ambas son frutos del Espíritu. Paul says that peace of God will bring a joy over abundant that no one will understand. Pablo dice que la paz de Dios traerá un gozo que nada puede entender, nadie puede entender. This is important for the Christians in Philippi because they were going through trials and tribulations. Y esto era importante para los cristianos en Filipos que estaban pasando por pruebas y And tribulaciones. Paul was giving them a word of wisdom to conquer bitterness and anxiety and desperation. Y Pablo les da una palabra de sabiduría para conquistar esos problemas y esa ansiedad. And Paul brings out the topic of peace. Y Pablo habla del tema de la paz. Now he was talking about joy, now he says peace of God. Estaba hablando del gozo, ahora habla de la paz de Dios. This is important because anything that will listen to Paul will say, this guy is crazy. Don't he see that I'm going through all this? And he now is talking about the peace of God and the joy of God. And he's in jail. What is he talking about? Y cualquiera que leyera o escuchara a Pablo podría decir, pues, ¿qué le pasa a este loco? O sea, ¿qué no sabe por todo lo que estoy pasando? Él no me comprende, todo lo que estoy sufriendo. Y aparte, él mismo está en la cárcel. But they didn't realize that that is what Christ offered when they have a deep and lovely relationship with Jesus. Pero esos son los que no se dan cuenta lo que Cristo te ofrece cuando tienes una relación profunda y cercana con Él. And here we find our fifth way to find joy. Ahí es donde encontramos la quinta manera de encontrar gozo. Number 5, the peace of God. Número 5, en la paz de Dios. The peace of God. La paz de Dios. As I mentioned, peace goes along with joy. Como ya mencioné, la paz y el gozo van juntos. So to be able to have that state of joy in our life, it is necessary to have peace with God or the peace of God. Para tener ese gozo en nuestras vidas necesitamos tener la paz de Dios también. What is the peace of God means? ¿Qué significa la paz de Well, it Dios? means it doesn't matter how difficult the situation is, God, I trust you and you are in control. Significa, no importa qué tan difícil se vea la situación, Dios, yo confío en ti y pongo mi vida en tus manos. I know perfectly what you're doing, so I'm going to trust you. Sé perfectamente lo que estás haciendo, así que voy a confiar en ti. That is the peace of God in you. Esa es la paz de Dios en ti. That will tell you everything, it's okay. Que te dice que todo va a estar bien. But that doesn't come by itself. Pero eso no llega solo. The joy and the peace of God doesn't come by itself. El gozo y la paz de Dios no llegan solos. That only comes through the Holy Spirit. Solamente vienen a través del Espíritu Santo. And if you're not a believer, if you're not born again Christian, if you don't have the Spirit of God, you're not going to experiment the joy and the peace of God. Y si tú no eres creyente, si no has nacido de nuevo, no tienes al Espíritu Santo, no vas a poder experimentar la paz y el gozo de Dios. Listen to what Paul says in Galatians chapter 5, verse 23 and 22 and 23. Escucha lo que Pablo también dijo en Gálatas 5, 22 y 23. He said, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Every believer is equipped with these tools to be able to overcome difficulties. Cada uno de los creyentes está equipado con estas herramientas para vencer las dificultades. So I want to encourage you, Christians, when joy seems impossible, trust in God. Así que quiero animar a los cristianos, cuando el gozo parezca algo imposible, confía en Dios. Ask God to bring you the fruits of the Spirit in your life. Pídele a Dios que traiga los frutos del Espíritu en tu vida. And no matter how hard it is, God will get you through that. Y no importa qué tan difícil esté la cosa, Dios te hará superarla. Amen. Amén. And that is our good news today about when joy seems impossible. Estas son nuestras buenas noticias de hoy, de cuando el gozo parece imposible. Before I let you go, I have a very important question to ask you this morning. Esta mañana, antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta muy importante. And the question is if you were born again. La pregunta es si has nacido de nuevo. Think about it. Are you born again? Piensa en esto, ¿has nacido de nuevo? What is to be born again means?
¿Qué significa nacer de nuevo? It means two things. Significa dos cosas. Number one, that you recognize that you're a sinner and you repent. Número uno, que tú reconoces que eres un pecador, pero te arrepientes. And number two, that you place Jesus as your Lord and Savior. Y número dos, que tú pones o haces a Jesús tu Señor y Salvador. If you're done these two things, then you are what we call a born-again Christian. Si tú has hecho esas dos cosas, eres lo que llamamos un cristiano que ha nacido de nuevo. And congratulations for that. Y felicidades si ya lo hiciste. But why is it important for you to become born again? Pero ¿por qué es importante que nazcas de nuevo? See, there was a guy named Nicodemus who came to see Jesus at night, and he had a question, probably the same question you have in your mind today. Había un hombre llamado Nicodemo que vino con Jesús una noche y tenía una pregunta que tal vez es la misma que tú tienes el día de hoy. The question it was, Lord, how can I make it to heaven? La pregunta era, Señor, ¿cómo puedo llegar al cielo? And Jesus said this, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Jesús le dijo esto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. So that is the key. If you're not born again, you're not going to make it to heaven. Esta es la clave. Si tú no naces de nuevo, no vas a ir al cielo. So then what's going to happen to you? Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Well, if you cannot make it to heaven, the Bible speaks or tells us about another place called hell. Si tú no puedes ir al cielo, la Biblia solamente nos habla de otro lugar disponible que es el infierno. It's a horrible place. It's not a place where God wants you to go. Es un lugar horrible, un lugar al que Dios no quiere que vayas. But because you reject Jesus as your Lord and Savior, you cannot make it to the kingdom of God. Pero como has rechazado a Jesús como tu Señor y Salvador, no podrás ir al cielo. And the only place left for you is hell. Y el único lugar que queda para ti es el infierno. And that is bad news, my friend. Y esas son malas noticias, That is amigos. horrible news for you today. Son noticias horribles para ti hoy. And I'm sorry to tell you this, but this is what the Bible says. Y lamento decirte esto, pero es lo que la Biblia dice. But I have very good news for you today. Pero tengo también muy buenas noticias para The ti good hoy. news is that Jesus loves you. Esas buenas noticias son que Jesús te ama, The good news is that Jesus died for you at Calvary. que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. The good news is that if you decide to be born again today, you will enter into heaven today. La buena noticia es que si tú naces de nuevo el día de hoy, podrás entrar al reino de Dios. But that is your decision. Pero eso es decisión tuya. You make the decision. Tú tomas esa decisión. Nobody else takes the decision for you. Nadie más puede tomarla por ti. So I'm going to ask everyone to please close your eyes right now. Ahora quiero pedirle a todo mundo que cierren sus ojos, por favor. Perhaps you're here today, you never heard this being born again thing. Quizá tú estás aquí hoy y nunca antes habías escuchado esto acerca de nacer de nuevo. And you would like to be born again today for the very first time. Pero hoy a ti te gustaría nacer de nuevo por primera vez en tu vida. If that is you, please raise your hand high so that we can see your hand. Si esa persona eres tú, por favor levanta tu mano en alto para que podamos ver tu mano. Is there anyone here who would like to be born again for the very first time? Please raise your hand. ¿Habrá alguien aquí que quiera nacer de nuevo por primera vez? Por favor levanta tu mano. One last time. Is there anyone here who would like to be born again for the very first time? Please raise your hand. Una vez más, ¿habrá alguien aquí que quiera nacer de nuevo por primera vez? Levanta tu mano. Those that are watching online, we cannot see your hand, but if you raise your hand, there's going to be a number that is going to appear on your screen. Please get in touch with us and we will get to you and let you know how you can walk with the Lord. Si estás viéndonos por internet, va a aparecer un número en tu pantalla con el que puedes comunicarte con nosotros, porque obviamente no podemos verte y nos encantaría conocerte y guiarte en el Señor.